Hoy en día, uno de los monstruos más conocidos del Monsterverse es Godzilla o Gojira. Es un monstruo ficticio japonés de la gran pantalla y uno de los monstruos cinematográficos más famosos y populares de la actualidad, junto a figuras como King Kong. Su aparición fue por primera vez en 1954 en la película con el mismo nombre, Godzilla. Fue producida por la productora Toho, siendo el principio de una larga saga de 33 películas japonesas y 3 estadounidenses. Hoy nos centraremos en analizar al Godzilla de 2014, sus características físicas, su conducta, su origen y demás habilidades y posibles debilidades. Empezamos con que Godzilla de 2014 fue dirigida por Gareth Edwards, quien fue conocido también por dirigir películas como Rogue One de 2016 y Monsters en 2010. Godzilla comienza con los acontecimientos de las pruebas atómicas hechas en las Islas Marshall. En ellas se intentaba acabar con una extraña criatura inmensa que aparecía en el océano. Décadas después, en 1999, encontramos a los científicos Ishiro Serizawa y Vivienne Graham, que estaban investigando una extraña cueva en Filipinas, donde residía un extraño esqueleto gigante que en su interior tenía 2 extraños capullos o vainas. Más adelante, ocurre una explosión en la planta nuclear cerca de Tokio, que conlleva una enorme fuga radioactiva. En ese preciso momento, Joe Brody, que es el ingeniero supervisor de la planta, es testigo de la muerte de su esposa Sandra, debido a que queda atrapada en la zona contaminada, junto a varios de los empleados de la planta. 15 años más tarde, Ford, quien es el hijo de Joe, se desplaza a Tokio a ser avisado de la detención de su padre por intentar pasar el área de la cuarentena. Empeñado en traspasar el área, Joe y su hijo llegan a las afueras de la central, pero son interceptados antes de poder indagar más en lo que está ocurriendo y llevados a la planta, la cual la oculta una extraña crisálida. Al poco tiempo de estar allí, la central sufre unos ataques de pulsos electromagnéticos y de repente de la crisálida sale una temible criatura la cual escapa. Ante la huida de la criatura, la Marina de los Estados Unidos se propone rastrear y destruir a la bestia antes de que ésta provoque más daño. Y por ello se llevan consigo a Serizawa, Graham y Ford, quienes estos son llevados a bordo del portaaviones USS Saratoga. Ahí en el barco, Serizawa y su equipo le revelan a Ford que la criatura que vio antes se llama Muto, que significa organismo terrestre no identificado. No obstante, aquella criatura estaba siendo cazada por un animal aún más grande, que había sido despertado en 1945 por un submarino nuclear estadounidense y que habían tratado de matar, aunque en vano, en 1954 con armas nucleares, estas disfrazadas como pruebas en las Islas Marshalls. En tierra firme, en Hawái, un escuadrón se dirige a una llamada de socorro de un submarino nuclear misteriosamente en tierra, que para sorpresa de ellos encuentran al Muto alimentándose de su reactor. Es entonces cuando los soldados abren fuego contra la criatura, pero no le hacen ningún daño. En ese momento, cuando la criatura, de repente, revela una habilidad que dispone al desprender una onda electromagnética que desactiva todos los aparatos electrónicos en los alrededores. El Muto llega hasta Hawái siendo atacado por el ejército, y es ahí donde aparece Godzilla, y donde tienen una feroz pero breve pelea en la que el Muto consigue escapar ya que Godzilla es demasiado poderoso para él. Mientras todo esto ocurre, una segunda crisálida localizada en Yucca Mountain eclosiona y surge un Muto hembra. Tras provocar incontables daños a su paso, la Muto hembra llega a Los Ángeles y allí se reúne con el Muto macho. Esto deriva en que Godzilla vaya hasta Los Ángeles y se enfrenta a los dos Mutos con una brutal batalla en Los Ángeles, pero muy desfavorable para Godzilla. Superado por los dos Mutos, a continuación, Ford, quien es el artificiero, acompañado de un equipo de soldados, pone una bomba en el nido de los Mutos que hace que dejen de pelear con Godzilla y se centren en su nido destruido. Es entonces cuando Godzilla aprovecha su aliento atómico y hace retroceder a la Muto hembra. En ese lapso de tiempo en el que Godzilla hace retroceder a la Muto hembra,
claramente con la ventaja de que es mucho más poderoso que los mutos individualmente, asesina al muto mayo golpeándolo con su poderosa cola contra un rascacielos y así acabando con él. Mientras tanto, Ford y su equipo corren hacia el muelle donde consiguen poner en un barco para alejarla una ojiva nuclear que había en el nido de los mutos, pero son alcanzados por la muto hembra que mata a todo el equipo excepto a Ford. Este consigue navegar con el barco mar adentro, aunque es alcanzado por la muto hembra, y justamente en el momento que la muto se disponía a acabar con su vida, aparece Godzilla y acaba con la muto hembra con su aliento atómico. Tras haber matado a los dos mutos, Godzilla cae desplomado al suelo hasta que el día siguiente, recibiendo un aplauso general por parte de los ciudadanos el aparente cadáver del gran monstruo, Godzilla se despierta, se incorpora y da un último rugido de victoria antes de volver, por fin, a las profundas aguas. Ahora amigos, para acabar el vídeo me gustaría comentar algunas cosas de Godzilla. Por ejemplo, ¿cuál fue el origen de este extraño monstruo? Su aspecto físico. Me gustaría también compartir con ustedes cómo se comportaba, cómo miraba a los hombres, además de sus diferentes capacidades especiales de las que dispone y si tiene algún tipo de punto débil o no aparentemente. Empecemos amigos, por ejemplo, con el origen de esta criatura. Se teoriza que es de origen prehistórico, cuando la radiación del planeta en la superficie era 10 veces más intensa que en el presente. En aquellas épocas, Godzilla ya era la forma de vida suprema en la cadena alimenticia. Sin embargo, cuando decayeron los niveles de radiación, Godzilla, como otros ejemplares, entraron en hibernación hasta que la Tierra aumentara en niveles de radiación. Pero en el siglo XX fue despertado por los hombres que intentaron acabar con él mediante las pruebas atómicas del Pacífico, aunque no fueron nada efectivas. El incidente fue encubierto y se encubrió con la excusa de que era un campo de pruebas nucleares, siendo la verdad el intento de aniquilación de esta bestia prehistórica. Según el profesor Ishiro Serizawa, ese kaiju es un protector de la naturaleza que despierta cada vez que hay una amenaza y con la intención de destruirla para devolver el equilibrio de la vida. En cuanto a su aspecto físico, Godzilla se ha teorizado que su increíble tamaño, además de habilidades, que es debido a una mutación por las pruebas nucleares antes de los acontecimientos de la película, tiene un aspecto aterrador e imponente, con una altura de unos 108 metros. Está dotado de unas branquias en el cuello como los tiburones. Es un ser acorazado con una cola y un cuerpo muy fuerte, con escamas triangulares en su espalda que brillan cuando está cargando su aliento atómico. Pasemos a su comportamiento. Me gustaría añadir que Godzilla se comporta como un animal territorial que prefiere vivir en las profundidades del océano, en donde puede descansar en paz y alimentarse de la radiación proveniente del núcleo de la Tierra, aunque de alguna vez le gusta salir de casa. Se ha malinterpretado su comportamiento también, poniéndolo como el salvador de la humanidad cuando una temible amenaza en forma de monstruo o de kaiju amenaza a la humanidad. Este ser no actúa para salvar a la humanidad, sino que actúa de forma como un animal territorial que sale para cazar posibles presas, defender su territorio o acabar con cualquier tipo de criatura que le pueda hacer competencia. En el caso de los mutos, los perseguía porque al ser también del periodo prehistórico, Godzilla entiende que son animales peligrosos que lo ponen en peligro. Sobre la humanidad también podemos añadir que Godzilla interpreta a la humanidad como algo insignificante que no pone en peligro su vida o su territorio. Sobre sus habilidades especiales, Godzilla dispone de varias habilidades en las que destaca su aliento atómico, que es su arma más poderosa y solo la usa cuando sus capacidades físicas no son lo suficientes para ganar la pelea. Su cola, que es la extremidad de más largo alcance y la que más fuerza tiene para repeler contrincantes, además de utilizarla para nadar. También dispone de sus placas dorsales que protegen su lomo y con ellas es capaz de rasgar barcos y submarinos solo con rozarlos. También tenemos que destacar su increíble fuerza y resistencia. Este es un aspecto muy importante, ya que gracias a su tamaño y su configuración robusta y pesada, es capaz de someter a cualquier enemigo, siendo presumiblemente él el depredador apex. Rara vez este ser puede ser igualado y menos superado en tamaño y acompañado de su resistencia que le proporcionan un cierto nivel de invulnerabilidad para reducir daños en el combate y frente a las armas humanas. Y en último lugar, de las capacidades físicas,
me gustaría apuntar que se teoriza que su resistencia al fuego sea para las peleas entre miembros de su propia especie, debido a su aliento atómico. Y por último, sus debilidades. Aunque pocas, Godzilla tiene ciertos puntos débiles que hay que comentar, y pueden ser un factor determinante en una pelea. En primer lugar, sus branquias. Es un punto desprotegido de Godzilla, el cual, como vimos en la película, al ser disparado en la branquia, debido al impacto, destrozó el puente por el fuerte dolor provocado, e intentando huir de los disparos que pudiesen lastimarlo en la misma zona. Y en segundo lugar, el destructor de oxígeno. Es la única arma humana hasta la fecha capaz de matarlo. Sin embargo, se teoriza que el de la película debería ser algún tipo de prototipo para que Godzilla pudiese sobrevivir a duras penas a ella. Y ya amigos, para terminar me gustaría dar una pequeña opinión sobre Godzilla y sobre mi preferencia. Sobre Godzilla puedo decir que de todos los Godzilla que conozco, pues es el más grande y el que más terrorífico se ve. En cuanto a mí, pues el que más me gusta es el Godzilla de 2014, aunque también conozco la versión americana de Zilla, y también la versión americana de Zilla me gusta muchísimo. De hecho, también la película donde sale Zilla me gusta bastante y me parece muy entretenida, pero la de 2014 me parece muy buena película y a mí me encanta. Y bueno amigos, no olvidéis de suscribiros, de darle like, de comentar por favor, ya que esto me ayuda a mí y muchísimo al canal. Y claramente me gustaría saber vuestras impresiones de la película, de Godzilla, del universo de monstruos en sí. A mí me fascina todo este mundo y espero que a ustedes también. Y bueno, hasta aquí acaba el vídeo. Espero que nos veamos pronto en el siguiente. Aquí Portal Oscuro. Hasta pronto amigos.